Ecología, Salud y Medio Ambiente, segundo grado. Amenazas naturales en El Salvador, parte 1. Hola amiguitos y amiguitas, mi nombre es Natalie y les doy la bienvenida a tu programa Aprendamos en Casa. Así que demos inicio a la clase de este día. Acompáñame. Muy bien, así que este día vamos a aprender un tema muy interesante, pues hablaremos sobre las amenazas naturales que afectan y ocurren en nuestro país. Pero te preguntarás, ¿y qué es una amenaza? Bueno, esta es la posibilidad de que ocurra un fenómeno catastrófico. Sí, además, esto puede ser de manera natural o provocada por el ser humano en zonas vulnerables. Estas zonas vulnerables son las que sufren daños y pérdidas. Pero surge otra pregunta. ¿Nuestro país, El Salvador, es un país vulnerable? Bueno, nuestro país se ha visto afectado por huracanes, tormentas tropicales, también inundaciones y deslizamientos. Entonces podríamos decir que sí, nuestro país es un país vulnerable. Entonces, para conocer sobre estas amenazas que han ocurrido en nuestro país, te invito a que prestes mucha atención y demos un repaso a través de la historia. Las amenazas naturales alteran las condiciones de vida de las personas, pueden afectar la provisión de alimentos, así como también la economía de los países, y su efecto negativo depende tanto de su intensidad como de su duración. Según registros históricos, desde 1900 hasta la actualidad, El Salvador ha sido objeto recurrente del impacto de diferentes fenómenos naturales, como lluvias intensas, tormentas y huracanes, los cuales han ocasionado inundaciones y deslizamientos en distintas partes del país. El siglo XX comenzó con grandes novedades para la vida en nuestro país. Sin embargo, las intensas lluvias de 1906 afectaron a la población salvadoreña, causando destrucción en todo el territorio. En 1934, una tormenta tropical dejó de nuevo en ruinas al país, por lo cual ese año fue bautizado como la Ruina del 34. En 1974, el huracán Fifi, que impactó en toda Centroamérica, dejó daños en infraestructuras, provocó grandes inundaciones en el Bajo Lempa y en las riberas del río Acelhuate. En 1982 ocurrió uno de los deslizamientos más conocidos, el deslizamiento de Montebello. Este deslizamiento se originó en la parte alta del Picacho. Con la llegada del huracán Mitch en 1998, se produjeron pérdidas directas en la agricultura, en las vías de comunicación y dejó 85,000 damnificados. En 2005 tuvo lugar el huracán Stan y en 2011 la depresión tropical 12E. Ambos dejaron pérdidas económicas millonarias por daños en transporte y viviendas, además de pérdidas en agricultura, ganadería y pesca. Recientemente, las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal impactaron a El Salvador en el año 2020, causando lluvias, fuertes vientos y daños por inundaciones. Según reportes, alrededor de 30,000 familias salieron afectadas. Bien, ahora ya conocemos un poco más sobre las amenazas naturales que han ocurrido en nuestro país y que han generado un impacto muy negativo, donde se han tenido pérdidas tanto materiales como vidas humanas. Pero ahora te invito a que prestes atención a la siguiente información y luego vamos a realizar unos divertidos experimentos. ¿Se han preguntado qué es y cómo se forma una tormenta tropical? Las tormentas tropicales son eventos extremos que generan fuertes vientos y lluvias de larga duración. Se forman en la atmósfera en regiones denominadas zonas de baja presión. Estas zonas se producen cuando los océanos se calientan.
El aire húmedo se eleva desde el mar, dejando un espacio donde la presión es menor. Entonces, los vientos se aproximan y giran en forma de espiral. Si la velocidad de los vientos aumenta, la baja presión se convierte en depresión tropical, conformada por muchas nubes. Ahora bien, si la depresión tropical adquiere fuerza, se convierte en una tormenta tropical. Finalmente, una tormenta tropical se vuelve un huracán si permanece más tiempo en el mar y los vientos adquieren mayor velocidad. A la tormenta tropical la acompaña mareas altas y lluvias intensas que pueden producir inundaciones severas al tocar tierra o al llegar a una zona costera. Pero a medida que la tormenta tropical se mueve por tierra, se va debilitando hasta que desaparece. Un ejemplo de tal fenómeno es el huracán Iota, el cual impactó las costas de Nicaragua como uno de los huracanes más fuertes del año 2020. A medida que Iota se acercó a nuestro país, se fue debilitando hasta convertirse en una tormenta tropical y finalmente ingresó como una depresión tropical que provocó inundaciones y desbordamiento de ríos, hasta que desapareció. Muy bien, estudiantes, ahora vamos a realizar el siguiente demostración. Lo que necesitamos son 3 vasos, tierra, cuchara y plástico. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Pues bien, vamos a agregarle un poco de tierra a cada uno de los vasos. De esta manera. A este. Más o menos así. Muy bien. Este lo vamos a identificar como vaso A. Y este lo vamos a identificar como vaso B. Al vaso B le vamos a colocar en la parte superior de la tierra un plástico de esta manera. Puedes pedirle ayuda a tus padres para que te ayuden a colocar el plástico. Y necesitaremos también una botella con agua. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Bueno, observa qué es lo que sucede en el vaso A cuando voy agregando agua. Puedes observar que hay como una infiltración de agua en la tierra. Pero ¿qué pasa si yo agrego más agua? Se provoca una inundación. Ahora veamos qué es lo que pasa si hago esto mismo con el vaso B. La infiltración es mucho más lenta. Y si sigo agregando, se provoca una inundación. Muy bien. Existen varios tipos de inundaciones. Las inundaciones urbanas y las inundaciones de terreno. En el caso del vaso A, se ha creado una inundación de terreno. ¿Por qué? Porque el suelo llega a tener cierta capacidad para poder absorber el agua que cae de las precipitaciones, como la lluvia. En cambio, en el vaso B, la inundación se da mucho más rápido. ¿Por qué? Porque mi plástico me representa las calles de cemento y asfalto. Estas hacen que la infiltración del agua sea mucho más lenta
y es ahí donde se generan las escorrentías superficiales. También podemos hablar de otro término que es aluvial. Sí, existen inundaciones aluviales. Estas inundaciones se dan en los ríos, cuando estos llegan a su máxima capacidad de caudal y se pueden lograr desbordar, dañando algunas viviendas que están cerca de los ríos. Otro tipo de inundaciones son las inundaciones torrenciales. Estas se dan en las áreas montañosas, donde nacen los ríos. Llueve mucho y comienza a darse el crecimiento del caudal de los ríos, llegando a afectar las zonas que están abajo de las montañas. Por tanto, existen 4 tipos de inundaciones: las inundaciones urbanas, las inundaciones de terreno, las inundaciones aluviales y las inundaciones torrenciales. Bueno, ahora vamos a explicar con esta otra demostración cómo es que se dan los desprendimientos o derrumbes y los deslizamientos. Necesitamos una bandeja, tierra y agua. Vamos a agregar el agua a la tierra con mucho cuidado y puedes observar cómo se va infiltrando el agua en la tierra. Pero también puedes observar cómo se están dando pequeños deslizamientos de tierra dependiendo la cantidad de agua que va cayendo. Muy bien. Los derrumbes o desprendimientos prácticamente es cuando hay un desprendimiento de rocas, ya sea grandes o pequeñas, en los acantilados. Un ejemplo claro es lo que sucede en la carretera Los Chorros. Mientras los deslizamientos son los que se dan por una saturación de agua en el suelo, que puede ser este deslizamiento de manera repentina o se pueden ir dando despacio. Estos deslizamientos arrastran vegetación, en algunos casos vivienda, y pueden soterrar hasta personas. Bueno, amiguitos y amiguitas, la clase ha llegado a su fin, pero antes resolvamos una adivinanza. Millares de soldaditos van unidos a la guerra. Todos arrojan lanzas que caen sobre la tierra. ¿Qué será? Piensa. Si pensaste que es la lluvia, ¡correcto! ¿Ves que has aprendido mucho en la clase de este día? Bien, pero si quieres aprender mucho más, te invito a que visites la página del Ministerio de Educación y busques los materiales de continuidad educativa. Y no te olvides de sintonizar tu programa Aprendamos en Casa.